Reyes, sí, capítulo primero, primer libro de Reyes, capítulo 1, vamos a dar lectura desde el versículo número 7. Primer libro de los Reyes, capítulo primero, verso número, versículo número, pues damos desde el 5 para tomar ilación en adelante, sí, hasta el verso 10 vamos a leer, del verso 1, del 5, perdón, al verso número 10. Ya los versículos 5 y 6 fueron motivos de enseñanza, sí, la semana anterior. ¿Lo tenemos, mis amados? Primer libro de los Reyes, capítulo 1, vamos a dar lectura del verso 5 al 10, recordando que ya el verso 5 y verso número 6 ya fueron motivos de estudio la semana anterior. ¿Lo tenemos, mis amados? Y leemos la palabra así de Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Adonías, hijo de Haggith, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Verso número 6, léalo por favor. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Solet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Todos el verso número 10. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Amén. Y mis amados, vamos a inclinar nuestro rostro para poder poner esta enseñanza en las manos de nuestro Dios. Hoy vamos a predicar por el tema una traición frustrada. Amén. Una traición frustrada. Así que inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el dulce nombre de Jesús, te agradecemos nuevamente por esta oportunidad que tú nos brindas, Señor, al poner delante de nosotros esta palabra, la cual de seguro, Dios amado, traerá bendición para nuestras vidas. Permite que la Escritura no solamente pueda ser entendida por nuestra mente, sino que pueda ser llevada a cabo para poder, Señor amado, pues ponerla por obra. Ministra a tus hijos como solo tú lo sabes hacer. Usted sabe, Padre, cuál es la gran necesidad que tienen cada uno de ellos. Ayúdales, oh Dios, y que sea tu gracia y tu misericordia ministrando, Padre. También recuerda que en la parte superior están los niños, Señor amado, aquellos que van camino a la adolescencia. Ellos también necesitan ser guiados por ti, Señor. Usa la mente y el corazón de sus maestros para que puedan llegar más allá de lo que ellos, Padre, de pronto lo crean. Tu palabra se siembra, Padre, y es usted el que le hace dar mucho, mucho fruto. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, haciendo como siempre tenemos, pues, a bien realizar un pequeño recuento. Recordarán que la enseñanza de la semana pasada, del viernes anterior, donde se hizo énfasis en la falencia de David como padre, entre otras cosas. David, insisto, ya para este tiempo del primer libro de Reyes, capítulo 1, tendría más allá de 68 años aproximadamente. Él viviría, de hecho, hasta los 70 años de edad, de acuerdo a los registros que se analizó la semana pasada. Él, a los 30 asumió, en este caso, el reinado y 40 años gobernó sobre todo Israel.
Mi amado, si ya anciano David, dice la Escritura que se debilitó en gran manera, hasta el punto que si también su cuerpo comenzó a reflejar, si diríamos lo que por orden natural, si al envejecer, si también sintió estragos en cuanto a sus huesos. La Escritura nos dice que él no podía sin conciliar sobre las noches el sueño a consecuencia de un frío que calaba sus huesos. Esto motivó sobre todo al grupo de cabecera, quienes dicen que eran médicos, otros simplemente sus consejeros, los que recomendaron que se buscase una doncella para poder traerla hacia David y que sea ella con su calor corporal la que pudiera mitigar en algo, ¿sí? En este caso su frío, ¿sí? Para poder descansar. De hecho, la Escritura nos dice en el versículo número 5, viene conmigo por favor a la Escritura, si vamos al verso 3, solo para recordar, al versículo 4 dice que buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a una mujer sunamita llamada Abisag. Sí, y a ella la trajeron al rey y dice la Escritura en el verso 4 que él sí, que justamente fue utilizada esta doncella no solo para dar calor al rey, sino también para servirle como una especie de enfermera de cabecera. Pero el rey, dice también la Escritura, que nunca tuvo la intención de acostarse con ella, solamente la tenía como dama de compañía y nada más. Ahora, en el verso 5 al versículo 6, mientras el rey estaba mermado en fuerzas y posiblemente también hasta en sus, diríamos así, en sus ideales, ya sabiendo que estaba más bien en el ocaso de su vida, si su hijo legítimo, el cuarto en la lista, mi amado hermano, llamado Adonías, si no espera de hecho ni siquiera la muerte de su padre ni la formalidad de este para que pueda asumir el trono. Bueno, él de hecho ya sabía que el reinado no caería sobre sus hombros, aun cuando por orden de nacimiento, sí, a él le competía ejercerlo. Dios había dispuesto algo totalmente contrario. Sí, de hecho, cuando se lee, yo hice leer este texto la semana pasada y quiero que de pronto también utilizarlo como plataforma de despegue para introducirnos del verso 7 en adelante. Cuando uno va al primer libro de las Crónicas, en el capítulo número 22, venga conmigo por favor, primer libro de Crónicas, está más adelante de los reyes tan solo, ¿sí? Después de reyes ¿sí? Se encontrará a Crónicas. En el capítulo número 22, el Señor dirá lo siguiente en el versículo número 5, ¿sí? Al verso número 9. Esto solamente como para sumergirnos un poquito en el ambiente de esta historia bíblica, de esta lectura de la palabra. Ya lo tienen, Primera de Crónicas, capítulo 22, versos 5 al 9, dice el Señor, y David, ¿sí? Dijo a Salomón su hijo, ¿sí? Salomón, mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser, dijo él, magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora, pues, yo le prepararé lo necesario, hablando del templo que quería en su corazón edificar David, pero que no pudo. Y David dice aquí, sí, pues yo le preparé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Verso número 6. Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo aún más David a Salomón, sí, versículo número 7, hijo mío, en mi corazón tuve de edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Verso número 9, ¿podría leerlo por favor? Así es. Y en el versículo 10, terminará diciendo, él edificará casa a mi nombre y él me será a mí por hijo
y yo les haré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Con esta revelación de Dios a la persona de David, Salomón quedaba, antes obviamente de que muriera David, ya quedaba dispuesto para el trono. Amén. Ya quedaba avalado por Dios para el trono. De eso obviamente ya era conocimiento público. Cuando volvemos pues al libro de Reyes, capítulo 1, ¿sí? Cuando avanzamos al versículo número 5 y 6, que fue también motivo de lectura el día de hoy, sí, llamado Adonías no considera lo que Dios había mencionado. Y claro, si lo vemos bajo la marquesina humana y de acuerdo a las costumbres y a lo que se había establecido por orden regular, si mucha gente no estuvo de una u otra forma agradado con lo que se había decidido. De hecho, insisto, Adonías era que por su orden de nacimiento era el que legítimamente ahora merecía el trono. Ahora, también tenemos que entender cómo era la pauta religiosa de la época. ¿Sí? Si bien es cierto, todavía la casa del Señor no estaba edificada, habían dos puntos referenciales donde se adoraba a Dios. Uno de ellos era Gilboa y otro de ellos era la ciudad de Sion. Sí, en ambos, mi amado hermanos, estaban, diríamos, sembrados íconos referenciales espirituales para todo el pueblo. En Gilboa estaba el tabernáculo, pero el tabernáculo no tenía el arca. El arca estaba en la ciudad de Sion. Luego sería transportada a Jerusalén en los tiempos de Salomón. Mi querido hermano, eso hizo que también se levantaran, por decirlo de alguna forma, dos grupos de sacerdotes. ¿Sí? Y esos dos grupos de sacerdotes tenían el mismo, digamos, la misma influencia, tenían la misma capacidad de poder llamar la atención del pueblo y gozaban ambos de los mismos privilegios. Ahora, eso, mi amado, que le estoy dando a saber de manera anticipada, nos ayudaría a entender en parte del por qué mucha gente siguió, en este caso, a Adonías, y otra gente, obviamente, siguió a David. No todos estuvieron de acuerdo con que Salomón fuese el rey, y otros, obviamente, apoyaron por legitimidad de nacimiento, sí, apoyaron para que lo sea Adonías. Ahora, cuando vamos a la escritura, mi querido hermano, ya dicho todo esto, en el versículo número, si me acompaña por favor al versículo número 7, que es donde vamos a ir hilando ya fino en la enseñanza de esta noche, se había, dice la Biblia, puesto de acuerdo quiénes, mi amado hermano, para poder, diríamos, darle aval a esta locura. Y digo locura porque Dios había destinado otra cosa, ¿sí? Sí, dice la Escritura, se había puesto de acuerdo Joab, hijo de Sarvia, juntamente con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaron, dice la Escritura, ¿a quién ayudaron? Ayudaron a Adonías para que pueda obviamente llevar a cabo su coronación. Ahora, estos dos, diríamos, tienen ciertos agravantes, sobre todo el primero, Joab. Joab no era la primera ni la única vez en que había jugado, diríamos, sucio con David. ¿Sí? Joab, mi amado hermano, siendo él el general, ¿sí? Digamos, del momento, en el tiempo, ¿sí? de Adonías. Mi querido hermano, usted debe de saber que sí, se sublevó con David en una situación, en dos situaciones a la verdad. La primera, no obedeciendo la orden del rey para que librara la vida de ¿quién? De Absalón. No voy a retroceder en el estudio bíblico. Usted solamente voy a recordar lo que usted ya en su debido momento estudió aquí, junto a nosotros. Si no obedeció completamente la orden, sí, en este caso de David, sino que le dio muerte a Absalón. Por otro lado, cuando el reino se dividió, obviamente, de manera temporal con Absalón, sí, mi amado, David hizo un pacto con el general de Absalón para que él comandara el ejército de todo Israel como estrategia política para poder tener, digamos, a raya a la parte militar, en este caso, sí, de su nación. Pero Joab
mañosamente se acercó al general de Absalón, hermano, cuando éste estaba reclutando gente, y querido hermano, y allí de manera también muy, pero muy traicionera, agarrándolo de la barba a este otro general, hermano, se acercó como amigo, como que lo iba a besar, y le terminó incrustando una daga en su costado, hasta el punto en que hasta le hizo sacar sus entrañas, lo descajó completamente. Entonces, llamado, Joab tenía tristemente este currículo. Y con eso obviamente descartó cualquier otro posible sucesor en este caso de las Fuerzas Armadas, y él se quedó al frente militar. Ahora, cuando Adonías comienza a instigar su postulación para ser rey, Joab encontró todo el respaldo ahora en Adonías, sabiendo, y disculpe que lo diga de esta forma, pero sabiendo que David era un decrépito en ese momento. Era un hombre que ya funcionalmente como rey ya no servía para nada. Y si a esto le añadimos los achaques propios de la ancianidad y las limitaciones físicas, llamado Joab, al parecer todavía tenía mucha energía. Sí, y es verdad, no todos los ancianos envejecen igual. ¿Verdad que es así? Yo sé que nadie aquí es ancianito, todo el mundo se joven. Sí, pero no todos envejecen igual. Hay quienes envejecen, amado, con un estado físico, diríamos así, de gran figura, que tienen todavía una capacidad mental de razonamiento, pero expedita, tienen fuerza, tienen vitalidad, ánimo, que inclusive si usted para a 10 jóvenes de aquí, frente a un anciano de esa magnitud, el anciano le saca ventaja en gran manera. ¿Verdad? Mientras usted le dice a un joven, oye, ayúdame, dice, ¿qué? El anciano dice, venga, ayúdame, ponte cargo, le dice él. Llamado, entonces, no sé, pero parece ser que Joab tenía mucha todavía tela que contar. A diferencia de quién? De David. David no envejeció igual. Mi amado hermano, a esto se le suma lo que yo ya le anticipé. Habían 2 puntos religiosos. 2 puntos. Y eso es lo que vamos a considerar un poquito más adelante. 2 puntos religiosos. Y de hecho, uno de esos puntos apoyará rotundamente ¿a quién? A Adonías, para tener no solamente de su lado el apoyo militar, sino también el apoyo religioso. Y ahí, mi amado, es donde obviamente el pueblo comienza a inclinar su corazón, ya no por un envejecido rey, sino por un rey que ahora quiere de una u otra forma de renovar, en este caso, las nuevas perspectivas e ideales de un reinado. Ahora, cuando vamos al verso 7, dice la Escritura, se habían puesto de acuerdo. Me interesa mucho esta expresión. Se habían puesto de acuerdo. Hubo un plan aquí. Hubo una estrategia. Hubo, como dicen algunos, algo parecido como lo que hubo aquí antes de las elecciones. Sí, hubo un plan aquí. Se pusieron de acuerdo. Y ese se pusieron de acuerdo, ya los veo yo en una mesa, sentado Adonías, sentado también ¿a quién? A Joab y también a Abiatar el sacerdote. Sí, se vieron ahí sentados prácticamente repartiéndose Israel, diciendo, mira, voy a postularme como rey. Recuerden que yo legítimamente, por orden de nacimiento, recordando que ya para ese entonces la vida había perdido 4 hijos. Sí, llamado, me toca a mí, le dijo él. Y como me toca a mí, yo no voy a permitir que ningún muchacho, porque Salomón todavía era, diríamos, un infante, habrá tenido sus, 10, 12 años. Dice, yo no voy a permitir que un infante venga a ocupar el trono, que me pertenece por legitimidad. Y encontró en esa concertación, me imagino en negociaciones, encontró la pauta para decir, perfecto, tal día arrancamos esta campaña. Y así fue. En el versículo número 7 dice que Joab, hijo de Sarvia, juntamente con el sacerdote Abiatar, los cuales quedaron en ¿qué? En ayudar a Adonías. Verso número 8, y aquí vemos la contraparte. Los que estaban firmes en seguir la línea que Dios había obviamente bendecido para el reinado. Pero el sacerdote Sadoc, y Benaía, hijo de Joiada,
juntamente, ven ahí de militar, y juntamente con el profeta Natán, Simei también, rey, dice aquí, y todos los grandes de David, no seguían ¿a quién? No seguían a Adonías. Es decir, que ellos mantuvieron su fidelidad al rey David. Y creo yo, mi amado hermano, que esto sí debe de ser considerado, y de hecho he tomado, de todos estos, he tomado ciertos nombres como referencias esenciales que creo que usted los reconocerá. Vayamos primeramente con Sadoc, ¿sí? Y para esto, mi amado, ¿se acuerda que le dije que estaba dividido en dos puntos religiosos? ¿Sí? Veamos este asunto. ¿Sí? Cuando uno va al primer libro de las Crónicas, primera de Crónicas, capítulo número 16, acompáñenme, mire que Crónicas es un refuerzo de todo lo que usted podría encontrar tanto en Samuel como en el libro de los Reyes. ¿Sí? Así como cuando usted lee evangelios paralelos, ¿sí? Cuando estudia de pronto un evangelio en particular. El primer libro de las Crónicas, capítulo número 16. Mira lo que nos dice el Espíritu Santo. ¿Ya lo encontró? Sí. Primera de Crónicas, capítulo 16. Leeré el versículo número 37 al 39. ¿Ya lo tiene? Primera de Crónicas, capítulo 16, verso número 39. Dice el Espíritu Santo, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová. ¿A quién los dejó allí? A Asaf y a sus hermanos, para que administrasen de continuo el arca, dice aquí, cada cosa en su día. Y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, juntamente, dice aquí, a Obed-Edom, hijo de Jedutum, y a Osa como porteros. Asimismo, ojo con esto, asimismo, el sacerdote Sadoc y a los sacerdotes, sus hermanos, los dejó vuelta a ¿dónde? Delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en ¿dónde? En Gabaón, para que sacrificasen continuamente mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Es decir, mientras, se podría sacar el limpio esto, mientras Sadoc estaba ministrando en el tabernáculo, es decir, que tenía una conexión más directa con el Señor, porque allí se llevaban a cabo los sacrificios, se podría decir que Abiatar estaba simplemente custodio del arca esta mención. Esto, obviamente, insisto, sí marcó una diferencia. Pero claro, el pueblo tenía corazón dividido a la hora de buscarle a Dios. ¿Dónde lo busco? ¿En Gabaón o lo busco en Sion? Ahora, si tenían que, obviamente, hacer sacrificio, tenían que ir a Gabaón. Pero si querían simplemente, no sé, honrar la presencia de Dios a través del establecimiento del arca, iban a Sion. Ahora, dicho esto, si Sadoc, insisto, estaba como sumo sacerdote o como gran sacerdote en Sadoc, mientras que Abiatar, capítulo 5 de Segunda de Crónicas, capítulo número 5, más adelante, obviamente, como para corroborar lo dicho, Segunda de Crónicas, esto ya el Señor nos lo muestra mucho después del conflicto que estamos analizando. En la segunda libro o carta de Crónicas, capítulo 5, mira lo que nos dice el Señor. ¿Ya lo tienen? Versículo número 2, sí, nos dice. Entonces, ya aquí cuando obviamente Salomón es rey, entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, ¿para qué? ¿Puede leerlo? ¿Para qué? Para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual era ¿qué cosa? Era Sion. Sí, entonces el arca estaba en un lado, en Sion, mientras que el tabernáculo estaba en Gabaón. ¿Amén? ¿Sí vamos ahí? ¿No se ha perdido? No, espero que no.
Ahora bien, en el versículo número 8 tenemos entonces a Sadoc por un lado. Ojo, a favor de quién? A favor de David. Seguidamente, mi amado, tenemos aquí a Benaía. ¿Quién era Benaía? ¿Quién lo recuerda a este personaje? ¿Quién recuerda a Benaía? Se dijo mucho de él en su debido momento, sobre todo cuando David estaba de huida luego de que Absalón quiso arrebatarle el trono. Que de hecho lo arrebató por un tiempo. ¿Quién se recuerda de este hombre? Que era un hombre extranjero, pero líder, obviamente, en batalla, sí, de uno de los grandes valientes, también considerado valientes de David. Este hombre, mi amado, aparece en el escenario bíblico allá en el segundo libro de Samuel. Ven rápidamente conmigo, porque tenemos que avanzar. Este, sí, estaba justamente al frente de los cereteos y los peleteos también. En segunda de Samuel, capítulo 15, rápidamente, por favor. Capítulo número 15. ¿Lo tiene? Versículo número 16 hasta el versículo número 18. Dice la Escritura, del 16 al 18, el rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Eso cuando salió huyendo de Jerusalén. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos, dice aquí, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad. Iban delante del rey. ¿Sí? Y dijo, mi amado, bueno, hasta ahí quisiera leer, no quisiera ahorrarme mucho mis historias, pero sí, este Benaía, mi amado hermano, sí, pertenecía a esta agrupación. Era de hecho uno de los grandes líderes. Ahora, ¿quién más estaba con él? También dice la Biblia, no puedo dejar pasar por alto, al gran profeta Natán. Ahora, de simplemente le doy la referencia para poder avanzar. En 2 de Samuel 12, verso 25, es el profeta de Dios que llamará la atención a David cuando éste cayó en adulterio y también sí cometió el crimen de quitarle la vida a Urías, que era de la región de Tea. Sí, aquí en 2 de Samuel capítulo 12, 25, será justamente el profeta Natán el que le llamará la atención a través de una parábola. Y claro, ahí vendrá también una sanción divina. Mi querido hermano, dicho todo esto, mira que hemos estado más que todo viendo antecedentes, más que adentrándonos en la parte ya espiritual que nos compete a nosotros. Hasta ahí, mi amado, David está de una u otra forma respaldado con quienes desean honrar la promesa de Dios. En el versículo número 9 nos dice, y matando, dice el Señor, versículo número 9, volvamos a Primera de Reyes, capítulo 1. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Primera de Reyes, capítulo número 1, verso 9, dice el Señor, y matando Adonías, ovejas, vacas, animales gordos, junto a la peña de Soler, ¿sí? La cual está aquí cerca de la fuente de Rogel, convidó, o lo que es igual, invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, de la tribu de Judá, por lo menos esa tribu a la que él pertenecía, porque de allí también salió ¿quién? David, los cuales eran siervos del rey. Pero no convidó o no invitó ni al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni mucho menos a quien iba a invitar, ni a Salomón, su hermano. Ahora, esto reveló obviamente las intenciones de Adonías. Ahora, ¿por qué hizo esto? ¿Qué cosa? Llevar a cabo una gran matanza de animales. ¿Cuál fue la intención? Obviamente, ofrecer holocaustos a Dios y ofrendas de paz y luego convidarlos entre todos los invitados.
Es decir, que quiso aperturar su reinado tal cual como, de acuerdo a los hechos históricos, otros reyes de Israel también lo hicieron. Solo como para tomar referencia. Por ejemplo, cuando uno va al primer libro de Samuel, capítulo número 11, le doy la referencia, verso 5 en adelante, cuando Saúl fue instituido como rey, se hicieron también sacrificios y se compartió con el pueblo. Sí, eso está en primero de Samuel, capítulo número 11. Lo tiene rápidamente. Primer libro de Samuel, solo para ver la referencia, capítulo número 11. Mira lo que nos dice el Señor, versículo 14 al 15. Dice el Señor allí: mas Samuel, el profeta, dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey, delante de Jehová en Gilgal. ¿Y qué ofrecieron allí? Sacrificios, dice aquí, sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y también todos los de Israel. Entonces, ¿qué es lo que quiso hacer Adonías? Prácticamente aperturar religiosamente, con apoyo militar, quiso aperturar su reinado. Quiso imitar algo que por costumbre digamos así, que se llevaba a cabo cuando se podría elegir un rey. Porque eso también, hasta cierto punto, se lo hizo también con David. Ya que cuando se estableció, mi amado hermano, para con David, obviamente fue una sesión diferente, distinta. Si en 1 de Samuel capítulo 16, algo también se ve semejante con David. Sí, simplemente le doy la referencia. Mi amado, Adonías quiso, insisto, ganar al pueblo por medio, sí, de la parte religiosa. Y claro, donde hay comida de por medio, donde hay festín de por medio, se gana el corazón también con la voluntad de las personas. Cuando continuamos en esta preciosísima narrativa, dice el Señor, versículo número 10, pero no convidó a Natán. ¿A quién, mi amado hermano? Al profeta. Ahora, esto sí era de pensar. Porque si el profeta no estaba allí, más allá de que estuviera el sacerdote, faltaba un elemento esencial para la validación, por lo menos en ese entonces, de un rey. El profeta, mi amado, representaba obviamente la voz de Dios para ellos. Más allá de haber tenido a sus manos también la ley. Pero sin embargo, el profeta daba la bendición para avalar el reinado de cualquier, en este caso, sustituto de un posible rey. Pero no fue convidado Natán, no fue convidado Benaía, ni los grandes, hablando de los que estaban en mayor responsabilidad y cargo con David, no fueron invitados, ni tampoco Salomón. Entonces, mira lo que ocurrirá. Aquí comienza la trama. Dice el Señor: Natán fue a hablar con Betsabé, madre de Salomón, y le dijo: ¿no has oído? Le dice, él llama la atención de esta mujer, diciéndole: ¿no has visto o no te has enterado que Salomón, tu hijo, va a quedar sin reinado? Dicho de otra forma, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de aquí, sin saberlo David nuestro Señor? Ahora, qué curioso esto, mi querido hermano. Mira que hoy hemos titulado como el pasaje, el tema de esta noche, una traición frustrada. Ahora, yo siempre, amado, trataré de extraer, ¿sí?, lo que espiritualmente nos compete a nosotros, ¿sí?, en estos tiempos. Es posible que esto no se repita, hablando de un escenario semejante a esto, en nuestro estándar de vida. Yo no tengo un rey que me sustituya, ni un otro pastor que de pronto me quiera serruchar el piso. No sé. No estoy enterado. Si conoce, me lo hace saber. Llamado, pero insisto, no lo puedo limitar acá solamente al pastorado, pero también podría ser que alguien le quiera serruchar el piso. ¿Qué? De pronto en un empleo, ¿verdad? De pronto le quieren robar a la novia. Ahí la mujer se pone pila. A ver, sígame, ¿cómo es la cosa?
Pero hay muchas cosas que sí pueden pasar en nuestro entorno, donde de una manera muy elegante y hasta cierto punto de una manera muy astuta desean frustrar sin lo que Dios quiere para ti. Ahora, yo sí entiendo que tras de mí hay un ser muy maligno que quiere que yo fracase y que quiere irrumpir grotescamente en los planes que Dios ha establecido para mi vida y que de seguro también lo tiene con tu vida. Y ese adversario, el cual usted sabe que es el mismo Satanás, él sí planifica, él sí hace alianza, él sí crea una estrategia para poder frustrar los planes que tú, en Dios tienes que cumplir en esta tierra. Eso yo sí lo sé y creo que usted también lo reconoce. El problema muchas veces de esto, es que cuando vemos que Satanás se mueve, puede ser que pase lo que pasó David y lo que pasó en este caso Betsabé. Que ellos prácticamente se cruzaron de brazos. Recibieron la invitación todos los hijos de David. ¿Tú no crees que David no se enteró de aquello? ¿Qué dices tú? ¿Se enteró o no se enteró? ¡Claro que se enteró! ¿Quién de ustedes no se entera que fue todo el mundo a la quinceañera, menos usted? ¿Ah? ¿Se enteró o no se enteró? Y dijeron, ajá, no, y claro, le queda la espina. Y no me invitaron, ¿no? ¿Le queda o no le queda la espina? Claro que le queda la espina. ¿Tú no crees que ellos no sabían? Claro que lo sabían. Pero, hermano, no lo sé, se adormecieron. Por no decir que se entontecieron, pero se adormecieron. Y dejaron que el río siga su cauce. Mi amado, yo sé que Dios se mueve. Que Dios actúa y cuando a Él le compete querer interrumpir planes, mi amado, Dios los interrumpe aún sin que nosotros estemos apercibidos. Cuando Dios quiere frustrar una idea maquiavélica contra sus propósitos, así nosotros estemos entontecidos, Dios, mi amado, a nuestra espalda va a luchar a nuestro favor y nos va a librar. Pero, y cuando no lo hace y espera nuestra reacción, ¿dónde quedamos nosotros? Mira, a Abraham, por ejemplo, si Dios no actúa de por medio, Abraham lo hubiera hecho cuñado con su propia mujer. ¿Sí? Él entró, mi amado hermano, en Egipto. Y luego entrará también en otra ciudad. Y dos reyes, si querrán quitarle la esposa. En uno, mi amado hermano, Dios lo deja a la suerte de quién. Prácticamente lo deja en la mano de los enemigos. Gracias a Dios, un rey lo ve y lo ve acariciando a su hermana de una manera distinta, como cuando acaricia el esposo a la esposa. Y el rey dice, ¿cómo me has engañado? ¿Cómo me has mentido? Por poco tengo un cuñado, porque la presentaba como la hermana a la mujer. Y ahí él todo avergonzado, bueno, sí, la verdad, me dio mucha, no solo vergüenza, sino que le dio mucho temor presentarla como mi esposa, porque capaz hasta me quitabas la vida para quedarme con ella. Pero en otra situación, mi amado, prácticamente Abraham se tira al abandono. Y es Dios el que tiene que irrumpir a través de un sueño tenebroso con el rey para decirle, esa mujer tiene marido. Así que en este momento vas y se la devuelves y hasta le das una gratificación por el daño que has ocasionado de distanciar a esta mujer de Abraham. ¿Dónde está eso, hermano? Vaya al Génesis en esta noche, no duerma, haga vigilia y lo va a encontrar. Ahora, qué lindo es cuando Dios frustra los planes del diablo. Es precioso porque uno descansa, ronca. Y Dios está haciendo cobertura alrededor de tu cama. ¿Amén? Es precioso así. Pero cuando Dios no quiere intervenir y quiere tu iniciativa, entonces este texto cobra vida. Cobra vida para mí y espero que también para ti también.
Porque es el profeta de Dios el que se va a mover, no a hacer el trabajo que le compete a esto, sino a alertar a quienes están involucrados en el problema a que sean ellos los que participen. ¿Se acuerda usted, mi amado, de lo que se estudió el día miércoles a través de esta visión que le fue mostrada al profeta Zacarías? 8 visiones anteriores, él era un espectador de la visión, ¿verdad? Pero en esta última, en la novena, él tuvo que ser protagonista. Él tuvo que moverse con la palabra o con la visión que le estaba siendo revelada. De la misma forma, el profeta Natán es quien alerta, primeramente ¿a quién? A la que podría de una u otra forma, sin despertar el interés en un anciano llamado David, que tenía poca o nada de fuerzas para poder pelear nuevamente su reinado, como lo hizo en ese sentido con Absalón su hijo. Y es ahí donde David le dice, y posiblemente te lo diga a ti el Señor o el Espíritu Santo a tu corazón, le dice, habló entonces Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciéndole, ¿no has oído que te quieren botar del trabajo? ¿Has oído o no has oído eso? ¿No has oído que se te quieren llevar el novio? ¿No has oído, mi amado hermano, que te estás quedando de año? ¿No has oído? Muchas cosas pueden pasar por nuestras narices y nosotros ni por enterado. Y me interesa la expresión. ¿No has oído que está reinando agonía? Reina, le dice, ya están celebrando. Hay un general que lo está protegiendo y hay un sacerdote que está liderando, en este caso, la celebración del holocausto. Claro, había 2 puntos de referencia. Y este último, hablando de el sacerdote, mi amado hermano, Abiatar, estratégicamente había hecho celebrar estos sacrificios de paz, no necesariamente en Gilboa, donde debería de haberse llevado a cabo, sino que lo hacen, llamado, en un lugar un poco más recóndito, lo hacen en la fuente, o cerca de la fuente de Rogel, como lo dice el versículo número 9. Verso 11, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit? Sin saberlo, David nuestro Señor. Ahora, aquí sí me nace a mí un interrogante. ¿Lo habrá sabido realmente David? Parece que no. De acuerdo a lo que asevera quién, Natán. Posiblemente hasta podría decir que sí. ¿Por qué, llamado? Porque el anciano no tenía cabeza, sino solo para concentrarse en su salud. ¿Qué le dice el profeta a esta mujer? Ven pues, ahora. Cuidado. Ven pues, ahora. Cuidado. Cuidado, te quedas dormido. Cuidado, se te pasa el tren, como dicen algunos. Es ahora. Mira, cuando Dios te alerta de algo, ojo, sabiendo que ha sido Dios el que no solo tomó la iniciativa de darte o hacértelo saber, sino que quiere tu intervención en este milagro, mi amado, no te puedes quedar dormido. Es como cuando alguien dice, hermano, están cogiendo aquí la carpeta para darle empleo. Y usted de pronto enterado dice, de verdad, si ya la otra semana va a dejar mi currículum. ¡Lo están cogiendo ahorita! ¡Levántate! ¡Imprímelo si acaso! ¿Ya lo tienes hecho? A ver, pregunto yo. ¿Ya tienes hecho tu currículum para aquellos que están desempleados? ¿O qué están esperando? Que le digan, ¡hay un empleo! Ya, hermano! Hágame el currículum. Vaya ganas de trabajar que tienes. Que ni currículum tienes. Que en ese ratito no tienen una hoja. Que no hay una carpetita. El que quiere trabajar ya lo tiene listo, impreso, en sobre y con carpeta manila. ¿O no? Pues estoy golpeando duro, digo, el Señor está golpeando duro hoy día.
El que quiere su bendición ha de pelear por su bendición. Amén. Y le dice, quiero que vengas en este momento, ven ahora y toma mi consejo. Toma mi consejo para que conserve, porque aquí sí ya la puso como dice por ahí en Samuel. Sí, para que puedas conservar tu vida y la de tu hijo Salomón. Ahí ella dijo, ¿a dónde corro? No dijo, ¿por dónde voy? Paró las orejas. Porque si Adonías concretaba su reinado, el primer hombre que él mandaría matar para eliminar cualquier riesgo de usurpación del trono posterior era ¿quién? Salomón. Y él no iba a correr ese riesgo, te aseguro. Y de hecho te digo algo, Salomón hizo lo mismo. Cuando Salomón subió al trono, ¿sabes a quién fue el primero que mandó a matar? ¿A quién? Mandó a matar a Adonías. Así que no estaba tan loco el profeta. Le estaba hablando con mucha coherencia. Al primero que mandó a matar, si por si acaso ya había un intento de usurpación, dijo, mátelo. Y lo mandó a matar. Mi querido hermano, le dice el Señor, ven pues, toma mi consejo para que conserves tu trabajo, tu enamorada, tu vida, tu matrimonio. Ahora, del matrimonio se puede hablar con mucha fuerza. Aquí sí puedo darle mucho énfasis. ¿Cuántos quieren conservar su matrimonio? Amén. Hay mucha gente que piensa que porque está casado, tiene seguro su relación conyugal, y a veces puede estar pendiente de un hilo. Y no necesariamente porque haya otra u otro dentro, sí, poniendo en riesgo tu relación sentimental con tu esposa o con tu marido. Mi hermano, puede ser que tú necesites ahora, sí, una atención urgente porque no hay comunicación en el matrimonio. Muchos matrimonios por falta de comunicación pierden, mi amado hermano, la relación conyugal. Y eso, mi amado, es un mal que afecta, por lo general, a una gran mayoría de hogares cristianos, que piensan que todo se resuelve. Y no quiero minimizar esto, ni me vayas a sacar mis palabras de contexto, porque sé que se graba esto también en YouTube. Cuidado, que ahí hacen un corte y solamente sacan esto y dejan lo otro. Típico, ¿verdad? Pero no todo puede ser depositado en la oración. Todo debe ser orado, pero no todo puede ser depositado en la oración. Ojo, todo debe ser orado, pero no todo puede ser depositado en la oración. Y ahí doy la espalda y me olvido. Cuidado, pierdes a tu hijo, pero no porque te lo quiere matar a Adonías, sino porque la droga está que lo sigue. Amén. Y le está dando alcance. Y tú no sabes cómo poder librarlo de esa supuesta amistad o círculo social que lo está induciendo a que consuma. O lo quiere introducir en la pornografía. O le quieren meter por los ojos a ese muchacho decrépito porque no sirve para maldita sea la cosa. Pero tu muchacha está encantadísima con él. Porque se parece a Daddy Yankee, dices. Wow, como me dijeron el otro día por aquí, me dijo, Bad Bunny, hermano, Bad Bunny. Se parece a Bad Bunny. Ojalá que se parezca a Bad Bunny, porque... Cuidado, mi amado hermano. Si estás en un riesgo de muerte, no tú, sino de pronto lo que tú más amas, que en este caso era la madre, que a quien más amaba era su hijo. Y ella, como lo dice, que no te has enterado que está chateando a las 3 de la mañana y tú estás roncando. No te has enterado. ¡Levántalo! ¡Habla con él! Amén. Nadie aplaude, nadie alaba a Cristo. Así mismo. Así mismo es.
y le dice, ven pues ahora. Primer punto, ven ahora. Es decir, deja cualquier cosa que estás haciendo y concéntrate en esto. Mira los pasos, está escondido aquí, pero ahí está. Ven ahora. Es decir, deja de concentrarte en lo que aparentemente para ti es importante y pon tu atención en lo que verdaderamente importa. Porque cuando alguien le habla de muerte, ahí uno puede estar trabajando, puede estar cocinando, puede estar vendiendo, pero cuando hablan de muerte, para todo o no para todo. ¿Verdad? Para todo. Entonces, ven ahora, porque este asunto es de vida o muerte, porque si tu hijo se casa con una inconversa, con una incrédula, pues es de muerte, porque tendrá una muerte espiritual. Esa mujer lo conducirá al mundo. Y tú que tanto oras para que sea un servidor del Señor, mentira, se va a ir a la cloaca del mundo. Y lo vas a perder. ¿Sí me entienden? Es un asunto de vida, muerte. Primer punto, ven ahora. Segundo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pero lea, hermano, ¿qué dice? ¿Qué dice? Involúcrese, toma mi consejo. Eso es lo segundo. Toma mi consejo, no el mío, toma el consejo de Dios. Toma el consejo de Dios. Mi amado, el que guarda esta palabra y la pone en práctica, mi amado, ese es el que ama al Señor. Toma mi consejo. Mi amado, necesitas ayuda, busca ayuda. No te pongas a dar vuelta en la casa. ¡Ay, que me va a ayudar! Sale a buscar consejo. Por lo menos aquí estamos para servirte. No te digo, vengan toditos, no. Pero de los que quieren buscar, que vengan. ¿Tienes problemas en el matrimonio? Busca ayuda por el amor de Cristo. Y hazlo lo más pronto posible. El problema es que a veces buscamos esta ayuda o escuchamos el consejo cuando ya vemos que va saliendo por las puertas diciendo me voy. Y ahí recién recapacitamos. ¡Ay, hay que buscar ayuda! ¿Me entiende, mi amado? No esperes que las cosas se pongan color de hormiga. Si ya ves que está mal y tienes años con este problema, ¿qué estás esperando para buscar ayuda? Ese es el común muchas veces cuando uno conversa con la gente. Hermano, y esto que usted me cuenta que tiene semejante tamaño de problema, ¿desde cuándo es? Y comienza, ay hermano, esto empezó en el 2015. Pero hermana, 2015. Estamos en 2021. Aguantó 6 años y no pidió ayuda. Dígame que tiene un mes, que tiene a lo mucho 3 meses, pero no me digan que tiene 5 años con esto. ¿Y desde cuándo empezó a consumir? Ay, hermano, ya tiene como 8 años y he venido a usted. ¿Qué yo puedo hacer? No hago nada. A lo menos yo no sirvo para nada para ayudar a esos problemas. El único que puede ayudar a esos problemas es Dios, mi hermano. Pero, ¿cuánto tiempo? Todo por no ver lo que Dios quiere que veas. Y estás dormido. O estás anestesiado con el problema. Eso es otra cosa también. Qué triste, mi amado hermano, es acostumbrarse al problema. Qué triste, mi amado hermano, es tolerar el problema. O vivir con el problema como que si forma parte de mi hogar. Hay gente que no puede dejar, mi amado hermano, la contienda dentro del hogar. Y todos los días, es como usted mismo lo dice, un infierno. Pero ese infierno forma parte de casa. Tanto así que el día que no pelea, usted mismo se extraña. ¿Qué pasó? Mi marido diario me rompió la boca. ¿Qué pasó? Pero hasta ese punto llega. Usted se ríe
sonríe, pero cuando vienen a contarnos los problemas, nos dicen, hermano, este hombre siempre me levanta la mano. ¿Y qué tanto? Mire, solamente el primer año de que me casé fui feliz. De ahí en adelante todo ha sido maltrato. ¿Y cuántos años tiene? Tengo 30 años de casado. Insisto, usted se ríe o disfruta, pero cuando lo palpa, cuando lo vive, entonces, mi amado, agarra sentido lo que Dios nos está diciendo en esta noche. Mira que hoy el tema de esta noche es una traición frustrada. Y Dios quiere frustrar esto, ¿ah? Dios no es que te quiera decir, mira, estás sufriendo, qué bien, sigue aguantando. Mira, hay cosas que yo sé que en Dios hay que soportarlas. Pero sé que hay cosas que en el mismo nombre del Señor hay que frustrarlas en el nombre de Cristo Jesús. Hay que frustrar, mi amado hermano. Y para eso, inclusive, tenemos a buen recaudo, te guste o no, hasta las autoridades terrenales puestas por Dios para darle un pare, por ejemplo, a la violencia familiar. Y debemos de dar un pare. Pero hay quienes, a la verdad, no reaccionan, no hacen lo que dice el Señor, porque el profeta le dijo a la mujer, ven ahora, no mañana, porque mañana es muy tarde. Ven pues ahora. 2, toma mi consejo. ¿Cuál será el resultado? Para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Es decir, y pon en práctica el consejo. Obviamente que estas palabras despertaron a Betsabé. Y ahí va el consejo para él, hablando del hijo y de la mujer, el consejo era este. Para ti, obviamente será en otros diferentes, digamos, temáticas, pero por ahí va la misma línea. Y le dice, ve y entra al rey David, es decir, pide audiencia con el rey. ¿Cuántos saben que tienen que pedir audiencia con el rey? Sí, mi amor hermano. Le digo que la situación va a cambiar en ciertas partes, pero en puntos principales vamos a seguir la misma guía. ¿Qué hago? Dirán muchos de nosotros. ¿Qué hago, hermano? ¿Qué es lo que hago ahora? Que Dios me está alertando. Entra a la presencia del rey. Entra a la presencia de tu Señor, el gran Rey de Reyes. Pide audiencia con Él. ¿Qué es lo que te digo? Mi amado, comienza a orar. El Señor, es verdad lo que dijo el predicador. Este problema lo estoy padeciendo no de ayer, no de hoy, lo tengo padeciendo toda una vida, Señor. Pero atiende mi súplica. Recuerda la parábola del juez injusto. Ellos clamaban una señora pidiéndole que se le haga justicia. Y no paró hasta que el juez, según la parábola, dijo, esta mujer me está sacando de quicio. La voy a atender, le voy a hacer justicia solamente para no volverle a ver la cara. Y el Señor rescató aquello diciendo, ¿cuánto más vuestro Padre no hará justicia a sus escogidos? Sigue mi consejo, mi amado. Entra para ver a tu rey. Y hazlo ahora. No dejes pasar tiempo. Por lo menos ya no más tiempo de lo que has permitido, de lo que has aguantado. Frustra, sí, al maligno esos planes que ha tenido para ti toda una vida. Cuidado, mi amado hermano, a veces, como lo dije la otra vez en una enseñanza, cuidado, revistes o haces o quieres hacer notar tu abnegación con cobardía. Ay, hermano, aquí estoy sufriendo igual por la causa del Señor. Qué buena cobardía. Cuidado, mi amado hermano,
demasiada pasividad, la estás confundiendo, porque el Señor lo que quiere también, a veces para muchas de nuestras batallas, es que nos levantemos y tomemos las armas de la luz y resistamos las tinieblas del enemigo, mi amado hermano. Y eso se lo pelea en el dulce nombre de Cristo. Entra a la presencia del Rey, dice, ve y entra el Rey David. Tú entra a tu Rey Jesús. Amén. Amén. Allá. Y dice, si fue el pueblo el rap que me quiere salir. Dice, ve y entra el Rey David. Y dile, Rey, Señor mío. Y mira, me encanta la mecánica, porque la mecánica no cambia. Cambia el problema, pero la mecánica no. Las bases están ahí. Y mira cómo comienza esta mujer. Y le dice, ¿no juraste a tu sierva? Ahí me quedo. ¿No juraste a tu sierva? Escucha lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Mira, Dios ha dicho para nosotros, pues tengo pensamientos de bien y no de mal. Yo no necesito que Dios me anteceda a esa expresión bíblica. Yo no necesito que Dios diga, te estoy jurando que voy a tener... No, no. Para Dios su palabra es ley. Ley. Si mis hijos se están perdiendo, yo tengo una palabra que me dice, mi casa y yo vamos a servir. Y yo podría decirle, Señor, tú no has dicho en tu palabra, tú no has jurado que en mi casa te serviría, que viviría un matrimonio de acorde a los estándares que tú has puesto en esta palabra. Tú no has dicho en tu palabra que la mujer sabia edifica tu casa. Señor amado, dime, tú no me diste palabra y Dios va a decir que sí, yo te la di. Amén. No juraste a tu sierva diciendo, claro, ahora ella va con su problema. Tú tendrás que exponer el tuyo. Amén. Tú tendrás que exponer tu causa y contársela a tu rey. Y ahí le dijo, tú dijiste a tu sierva, con juramento, Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. ¿Por qué, pues, reina Adonías? Ella le expone su causa. Es concreta, es directa, pero al mismo tiempo, oh hermano, toca a fondo la situación. Lo trata de una u otra forma de hacer reaccionar al rey, diciéndole, Señor, tú me juraste que nuestro hijo, él sería el que gobernara esta nación. ¿Por qué está otro asumiendo el cargo? Como lo dije con un ejemplo pasado, que lo tengo muy presente. Tienes una herencia, tienen hermanos o familiares tuyos más avivados, astutos, y te dejan fuera de la herencia. Y tú como buen cristiano, pasivo, insisto, me huele a cobardía, dice, yo no voy a pelear por eso, se lo dejo en las manos del Señor. Y sigues con tu vida con normalidad. Perfecto, está bien. Dios dice, qué bueno, hija, no es de problema, está muy bien. Y ahí va, te mueres tú. Tu hijo que queda, le toca vivir la vida más calamitosa del mundo. Y habiendo podido salir adelante con una parte de esa herencia, ya que tú no la quisiste, él bien la pudo haber obtenido y haberla administrado y haberla usado hasta para servir al Señor. Y tú se lo privaste porque lo dejé en las manos del Señor. ¡Qué cobarde que es! ¿Sí me entiendes? ¿Sí me está entendiendo, Flavio? Es que se lo deja en las manos del Señor. O sea que si alguien viene y te quita tu... Como hay un hermano que siempre lo dice de manera muy temerosa, dice, ay pastor, solamente me queda la jubilación. Y si viene alguien y te la quita, déjese de la
la mano del Señor también. A ver de qué vas a comer de aquí en adelante. O sea que si viene alguien en este momento y te dice, la casa en la que usted está es mía, así que salga de ahí, déjase la mano del Señor y dale la casa esta vez. Y hágate vivir debajo de un pueblo. Mi amado, hay cosas en Dios que por derecho nos pertenecen. Por derecho nos pertenecen. Tú lo juraste, Señor. Tú lo dijiste. Mira que Moisés fue desafiante en muchas cosas con Dios, siendo pasivo y manso. Señor, tú dijiste que este pueblo era tuyo y que lo ibas a meter. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir el diablo? Que no pudiste. ¿Qué va a decir el enemigo? Que nos sacaste para matarnos de hambre. ¿Qué va a decir si aquel condenado? Llamado, que hasta cierto punto Dios tomó las palabras de Moisés. Le dijo, está bien. Vamos. Le recordó la palabra. No porque se le haya olvidado, sino porque a veces Dios espera un poco más de valentía en sus hijos. A veces Dios espera un poco más de riesgo en la vida de sus hijos. Jesús lo dijo de una manera muy categórica. Los hijos de este siglo son más sagaces. Son más astutos. Ahora, la astucia en Dios bien orientada es válida hasta para el crecimiento del reino. Mira que a veces entre comerciantes pasan estas cosas. Que si en la casa está vendiendo, como ejemplo, si en la casa está vendiendo el cebollado y lo hace bien, dice que bueno, estoy vendiendo bastante, estamos bien en el asunto. Le ponen otro local de cebollado al frente y la clientela le baja la mitad. Y tiene la misma sazón, los dos son buenos. Pero el uno piensa, dice, no, a ver, Señor, ilumina mi mente, ya sé lo que voy a hacer. El cebollado y chicle gratis. Y claro, como mi pueblo es de tripa gruesa, entonces dice, mira, chicle gratis. El de allá, que ve que se regresa, no, hombre, yo le hago un combo, un vaso de cola con chicle. Pero cuando le tocan a los hijos de Dios, lo mismo, yo se los veo con las manos, muy bien. Hágame el favor, mi amado hermano. Tenemos de parte de Dios hasta la mente de Cristo, como para caer en estas lagunas, digo yo, mentales. Mi querido hermano, dijo pues Betsabé al rey, tú me juraste, él le puede reclamar al rey, tú me juraste que nuestro hijo sería el rey. Ella no dejó la mano, no. Ella fue y fue aconsejada por quién? Por el mismo profeta. Por Natán. Dijo, haz esto, porque si no lo haces, tú y tu hijo morirán. Haz esto. Versículo número 14. Y estando tú, le dijo el profeta que haría esto, y cuando tú estés ahí hablando con el rey, ¿qué dijo el profeta? Yo entraré tras ti y voy a reafirmar tus palabras. Mira, insisto, los principios no cambian, cambia la mecánica del problema. Cuando tú entras a buscar a tu rey, que tiene que ser ahora, no dejes pasar ya más tiempo, entra a tu rey, recuerda de sus promesas, que cuando tu rey esté escuchándote, va a venir tras ti alguien que va a reafirmar tus palabras. ¿Quién? El abogado que tenemos por excelencia. Amén. Nuestro abogado, mi hermano. Aquel que ha dicho que no nos dejará ni nos va a desamparar. Amén. Él va a reafirmar. Sí, amén.
selló ese pacto, Él entrará tras ti y reafirmaré tus razones. Mira, esta mujer no lo pensó, no dijo como dicen muchos cristianos. Bueno, hermano, de lo que escuché hoy en el culto, voy a hacer un ayuno para que el Señor confirme. Hay otros que harán un encuentro para que el Señor nos confirme. Hay otros que tendrán un retiro para que el Señor les confirme. Hermano, haz lo que tú quieras que hagas. Pero mientras tú te quedes dormido, habrá otro que usurpe lo que Dios te dio a ti. Y mientras tú estás planificando, estás organizando, que lo estás agendando, que estás simplemente ahí, digamos, especulando, vendrá otro que tomará lo que por ley era tuyo. Y cuando tú quieras reclamarlo, te llevarás a cabo la penosa sorpresa de que ya no estará ahí para ti. Si Betsabé se pone a cuestionar, a criticar o a formular en su mente razones y circunstancias para poder luego de aquello establecer si obedece o no, hermano, si ella se pone en ese plan, ella y su hijo estarían muertos. Entonces, ¿qué hará esta mujer? Betsabé, ¿quieres saberlo? Venga el próximo viernes y lo sabrán con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Le parece bien o no? Amén. Sí, porque se le pasa a aquel que van a dar ahora. ¿Qué se le pasa? Alguien me dijo, ¿qué se le pasa? Dice, ¿qué programa? Mi amado hermano, la Biblia es fascinante. Cuando pasa de este libro al corazón de sus hijos. Si solo lo dejas en la Biblia, es letra muerta. Pero si lo albergas en tu corazón, es vida, es espíritu, es un manantial que fluye desde el mismo cielo y que inunda el corazón de todo aquel que quiera aceptar su voluntad. Esa es una gran vida en su vida y en la vida de su vida. Y tenemos nuestro rostro de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Qué grandes verdades hoy han sido dichas por tu palabra. Grandes verdades que no podemos dejar pasar por alto. Señor,